Ya, vamos a comenzar. A ver, esta es la agenda para hoy día. Primero, objetivo de aprendizaje. Segundo, importancia de la consulta ambulatoria, algunas características de una consulta adecuada, los formatos de consulta del MINSA, y vamos a hacer unas aplicaciones, esto en base a la encuesta que les envié previamente y un par de casos clínicos para que respondan por el Sócrates. A ver, los objetivos de aprendizaje pueden ser muchos para este tema, pero he tratado de resumirlos en estos cuatro. Primero, reconocer la relevancia, ¿no?, de la consulta ambulatoria, que no se hace muchas veces, por más que ustedes los envíen a las postas, ahí ven cierta patología, ¿no? La consulta ambulatoria ocurre en todos lados, inclusive en el hospital, solo que ustedes en el hospital solamente están en hospitalización. Segundo es identificar algunas características de una buena atención en consulta ambulatoria, ¿no? No solamente es hacer historias, sentarse frente al paciente, son varias cosas que uno tiene que desarrollar. No sé si lo conocen, deberían conocerlo si ya ustedes hacen consulta en posta, el formato de consulta ambulatoria de acuerdo a las normas del MINSA. Solo conocerlo sino aplicarlo. Estos son datos del Hospital Loaiza del 2017 y son los números de atenciones, ¿no? En hospitalización, ¿cuántas atenciones han habido? Más de 30.000 para los 365 días del año, total de 84 por día, ¿no? Estos son en todas las especialidades. En emergencia, casi 90.000, que hacen 240 por día. Y en consultorio, ¿cuántas atenciones? Obviamente entre todos los médicos que existen, ¿no?, y todas las especialidades. Más de 250.000, lo que hace casi 900 atenciones por día. 300 días sin contar domingos y feriados. Entonces, son 10 veces más de lo que ustedes atienden en hospitalización, o lo que pueden ver en hospitalización en sus rotaciones. Entonces, el trabajo médico, no solamente en el hospital, en postas, o sea, todo su trabajo saliendo de la universidad cuando sea médico va a ser mayormente en consulta ambulatoria. Para eso necesitan varias cosas, no solamente es conocimientos. Esta es la primera votación, 30 de 30. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas han respondido el 30% correctamente. Todas son causas de una mala atención. Pero la más frecuente, bueno, esto depende del hospital también, ¿no? Bueno, no solo hospital, del centro de salud o de la posta donde ustedes atiendan. Depende también del consultorio, ¿no? Les voy a mostrar un estudio, bueno, un poco antiguo, pero lo que quería escoger era un consultorio que tenga menos estrés, menos, digamos, problemas para atender pacientes, que sería un consultorio de dermatología, ¿no? Y en este estudio encontraron en general una tasa de buena atención de casi 80%, es alta, ¿no?, para lo que podríamos esperar. O sea, los autores pusieron causas de buena atención o les preguntaron con una encuesta y causas de regular o mala atención. Y para una buena atención, ¿qué datos había? ¿No? Principalmente un buen trato del médico, esto obviamente no se enseña en la universidad como tal, pero hay otras cosas también, ¿no? Explica el diagnóstico y tratamiento, hace un buen diagnóstico y tratamiento y lo escucha resolver dudas. Esto es un tema también comunicativo, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de una mala atención? Demora en la atención, eso no depende solo del médico, depende del sistema de salud, del hospital, centro de salud, etcétera, etcétera. Pero hay otros parámetros que sí dependen del médico. Uno de ellos es que el médico atiende apurado. Eso también puede depender del hospital, si es que al médico lo obligan a atender 30, 40 pacientes en una sola mañana. Es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo. Otro tema, sistema administrativo deficiente, también depende del centro de salud. Tratamiento médico no funciona. ¿Por qué no funcionaría un tratamiento médico? Lo más frecuente es que obviamente el diagnóstico es inadecuado. O sea, si hago un diagnóstico adecuado, por lo tanto voy a hacer un tratamiento inadecuado. Y este es un tema muy comunicativo, ¿no? El tema de no resolver dudas. Y eso puede tener muchas variables, puede ser por el tiempo, quieren atender al próximo paciente, quieren irse rápido, no lo sé. Pero también puede ser por un tema de falta de conocimiento. Si me hacen una pregunta y yo no la contesto, eso no se nos enseña, ¿no? Pero yo lo iba aprendiendo en la práctica de residente. Nosotros no vamos a saber todo, toda la medicina, ni siquiera yo sé toda la medicina ya más de 10 años de terminar la especialidad y casi 20 años de terminar la universidad. Entonces, no está mal aprender a decir no sé. No nos hace menos, ¿no? Se le dice al paciente, yo varias veces lo he hecho en consultorio, mire señora, señor, usted tiene estos síntomas, yo no sé qué es lo que tiene, para eso le vamos a pedir exámenes, pero le vamos a dar un calmante, no lo sé, ¿no? Pero no simplemente dar algo
para ver qué sale o pedir análisis a ver qué sale. Y si yo no sé esa enfermedad o patología que tiene el paciente, ir a leer, ir a revisar sobre ese problema. Este es un estudio del 2013 y revisaron varios estudios relacionados al tiempo de consulta médica ambulatoria. Encontraron que en Rusia está establecido que una consulta debe durar 10 minutos, inclusive lo separan en todas estas partes, ¿no? Saludar y despedirse, anamnesis, examen físico, prescripción y formularios administrativas. Todo calza, sí, pues 10 minutos, pero solo eso tenemos que hacer en una consulta. ¿Qué más falta? Y que no debería estar implícito, ¿no? Sino debe estar incluido, ¿no? Ahora sí pueden hablar, no sé si los que están presentes hay un micrófono, o si no, por el chat. ¿Qué faltaría, además de todo esto, hacer en una consulta? Puede faltar muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que son básicas que no deben faltar. Fiorella dice por el chat, explicar lo que le pasa al paciente. Claro, explicar sus diagnósticos, hablar con el paciente, ¿no? Solamente hablar para saludar y despedirse. Ya. Creo que tendría que tomarse un tiempo para explicar un poco el tratamiento y qué efectos puede tener, o qué esperar del tratamiento, o cómo esperaría la mejora, ¿no? De este mismo. Claro, claro, ¿no? No solamente explicar el diagnóstico, lo que le pasa al paciente, como dijo Fiorella, sino también explicar su tratamiento, ¿no? No solo escribir la receta y dársela, sino explicar qué se busca con ese tratamiento, efectivamente, como dices, qué efectos adversos puede tener también, ¿no? Y eso toma tiempo. Tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, no es solamente un tema de escribir, examinar, preguntar, sino hablar con el paciente, ¿no? Es un tema de comunicación que implica tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa que falta también, ¿no? Y es lo que hacemos a veces implícitamente o lo hacemos en el mismo momento quizá que estamos preguntando al paciente algunas cosas, o durante el examen físico, ¿no? Que nos pueden haber escapado algunas cosas, también podemos preguntar y ir armando el diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? En base a los datos. Hacer un discernimiento diagnóstico, toma decisiones, qué examen le puedo pedir o no, qué tratamiento le puedo pedir, eso también implica tiempo, ¿no? De pensar, ¿no? Entonces, es imposible hacer eso en 10 minutos. Claro, depende de la patología, ¿no? Obviamente si un paciente viene, que no es frecuente, ¿no? Al menos en el hospital creo que en posta sí, ¿no? Si viene solamente por 2 días, una enfermedad aguda, ¿no? Un resfriado común, etcétera, etcétera, la consulta sí, pues no va a ser un poco más corta, pero si un paciente es adulto mayor, viene con varios antecedentes, enfermedades crónicas, y eso no debe tomar 10 minutos o menos, ¿no? Sino debe ser más, ¿no? Ok, entonces, en este mismo estudio, en Etiopía encontraron que la consulta en esa época, más o menos 2010, 2011, el promedio duraba 6 minutos, ¿no? Más menos 2, más menos 3, ¿no? Ni 10 minutos, o sea, es muy poco. Y encuestaron a estos mismos pacientes cuánto debería durar una consulta como mínimo para que la perciban como bien atendidos, y es más, pues, ¿no? 15 minutos por lo menos, hasta 20 minutos, ¿no? Claro, estamos hablando de promedio, ¿no? No es que todos van a durar 20 minutos o todos deben durar 15 minutos, ¿no? Pero algo interesante encontraron en un estudio de Canadá, ¿no? Y que indirectamente, bueno, no he visto estudios que se hagan en Perú, pero que esta es una realidad. Hay dos sistemas a grandes rasgos en Canadá. Uno es que el médico cobra por consulta y cuando cobra o le pagan por un salario fijo, ¿no? Y encontraron que cuando el médico cobraba por consulta, el promedio duraba 10 a 15 minutos, ¿no? Y cuando el médico atendía por un salario mensual, era mayor. ¿Por qué sería eso? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué habría esa diferencia? Pueden haber varias causas, ¿no? Pero a alguien se le ocurre por qué es más corto el tiempo en consulta. Chesmi por el chat dice porque le pagan. No, en los dos casos pagan, ¿no? Pero ¿qué implica más el hecho de la diferencia? Cuando cobra por consulta, dura menos, y cuando cobra por salario mensual, dura más, ¿no? Obviamente acá igual tiene que atender un número fijo de pacientes, ¿no? En el salario mensual, ¿no? Claro, ¿no? Andrea dice, por lógica, obviamente, si me pagan por consulta, si atiendo más pacientes, voy a ganar más, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Nosotros tenemos que sobrevivir, este es nuestro trabajo, ¿no? Pero un paciente debe atenderse lo que debe atenderse el tiempo, ¿no? No es porque yo quiero ganar más y atiendo 5 minutos a un paciente, ¿no? Si amerita, ya les dije, ¿no? Depende de muchos factores, pero si amerita, tengo que atender el tiempo que sea necesario, ¿no? No solamente un tiempo corto, ¿no?
Entonces, acá establecen ya más cosas, ¿no? En sus conclusiones, estos autores, qué cosas se tiene que hacer en una consulta, ¿no? Obviamente presentarse con el paciente, pero desarrollar también empatía, ¿no? Y eso no se desarrolla en 10 minutos. Confeccionar una buena historia clínica y hacer un buen examen, ¿no? Si nosotros no preguntamos lo que debemos preguntar y no examinamos lo que debemos examinar, el diagnóstico va a ser incorrecto y por lo tanto el tratamiento va a ser incorrecto. Y por lo tanto el paciente no va a mejorar, ¿no? La mayoría de atenciones en consulta no son emergencias, por lo tanto el paciente no se va a morir. Pero si esto se aplica en atenciones en emergencia, el paciente se puede morir. La atención en consultorio el paciente se puede complicar, ¿no? Y con los días puede llegar a emergencia, ¿no? Porque el diagnóstico es incorrecto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Indicar exámenes de ayuda diagnóstica. Ojo, se llama así, exámenes de ayuda diagnóstica, no se llaman exámenes para ver qué tiene el paciente, ¿no? Sino en base a mi anamnesis y en base a mi examen físico yo planteo diagnósticos, sean presuntivos o sean definitivos, y si son presuntivos, tengo que pedir exámenes para ayudarme, ¿no? Los pertinentes, no la batería, no los exámenes de rutina, no los exámenes basales, etcétera, etcétera. Eso implica un tiempo también de llenar formularios, ¿no? Implica tiempo. Y lo otro que ya mencionamos, ¿no? Es educar y orientar al paciente tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Pero hay otras cosas que no están escritas acá y los he agregado, ¿no? No solo explicar el tratamiento farmacológico, sino explicar el tratamiento no farmacológico. ¿Qué más? También los efectos adversos de los fármacos. No todo fármaco no produce nada, sino cualquier medicamento. Hemos visto pacientes que reaccionan simplemente al paracetamol, ¿no? Y presentan rash o problemas de efectos adversos. Otra cosa es resolver dudas, ¿ah? Aún así no se le va al paciente. Ustedes tienen que repreguntar lo que ha entendido el paciente. Entonces, no solo de su enfermedad, o sea, no solamente es informarle, ¿no? O hablarle. Muchos pacientes le van a decir, sí, sí, doctor, sí, 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 asienten con la cabeza. Ustedes le preguntan, no se le ha quedado absolutamente nada, ni siquiera el diagnóstico. Eso me pasa a veces cuando a veces la carga de tiempo es corta en consultorio y explicamos todo, pero no le preguntamos. A la siguiente consulta, o sea, no le preguntamos antes que se vaya el paciente, ¿no? Y a la siguiente consulta le preguntamos, señora, ¿ha tomado su pastilla? Sí. ¿Cómo se llaman las pastillas? No sabe. ¿O qué diagnóstico tiene o para qué toma las pastillas? No sabe. Pero le explicamos. El tema no debe quedar ahí. Eso siempre le digo a los internos, residentes con los que trabajo. ¿No le has explicado sobre su enfermedad? Sí. Le pregunto al paciente, no sabe nada. ¿Qué faltó allí? Faltarle preguntar, ¿no? Faltarle preguntar. Es lo que hacemos los profesores con ustedes, ¿no? Bueno, cuando tienen la práctica clínica en el hospital, ¿no? Los externos, internos, ¿no? Les preguntamos frecuentemente, ¿no? Para ver si han interiorizado lo que se les dijo el día anterior, lo que tenían que haber leído el día anterior. No se olviden de esto. Y esto no solamente trae buena atención, buena percepción de calidad de atención por parte de los pacientes, sino también disminuye costos por problemas de mala praxis. Obviamente, ¿por qué ocurre una mala praxis? Nuevamente, porque cometió un error que puede llamarse negligencia, impericia, etcétera, etcétera, pero la mayoría de errores que ocurren en medicina son por un diagnóstico inadecuado, ¿no? Y porque también no se comunicó al paciente las cosas, ¿no? El paciente puede percibir que, a pesar que hicieron un buen diagnóstico, pero la enfermedad es grave y el paciente va a fallecer, que al final nadie me dijo nada, que se puede hacer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también pueden quejarse por ahí y es un problema. Tanto así que en Europa las consultas pueden durar hasta 1 hora, ¿no? Para la primera consulta. Ok, entonces el resumen de esta primera parte es, el paciente siente más satisfacción en su atención en consulta ambulatoria cuando es bien tratado, de forma cordial, pero también cuando obviamente lo que buscan un paciente al atenderse en cualquier lugar de centro de salud es que le hagan un diagnóstico adecuado, por lo tanto un tratamiento adecuado y se alivie su enfermedad o se alivie su molestia. Pero también entra en la parte comunicativa. Solamente es hacer el mejor diagnóstico, escribirlo en la receta o en la historia, sino hablar con el paciente. Hablar y escucharlo. Si es que algunos pacientes son callados, no preguntan, pero por lo menos escuchar lo que se les dice, no interrumpirlo. A veces el paciente no tiene algo muy orgánico, ¿no? Y el mayor problema es emocional, ¿no? Entonces, si ustedes no preguntan, el paciente pueden estar dejando ir a un paciente con depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y los tiempos de consulta van a variar, pues, ¿no? Dependiendo si el paciente recién lo conocen, si el paciente ya lo conocen y es solamente un control. No debería haber estas diferencias, ¿no? Pero existen. Si el médico es pagado por paciente o por sueldo fijo, no debería existir esas diferencias, pero existen, ¿no? Espero que ninguno de ustedes se acostumbre, aún así el sistema nos haga hacer eso, ¿no? Y dependiendo del tipo de diagnóstico, si es un resfriado común va a durar menos, si es un paciente con lumbalgia mecánica, ciatalgia o varias otras patologías, va a demorar más, o si el diagnóstico tiene varias enfermedades crónicas, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cómo diagnosticar? Esto se abre otra pregunta, ¿no? Ya, el tema no comunicativo yo no voy a tocarlo acá, pero ¿cómo podríamos diagnosticar correctamente la enfermedad de un paciente y por lo tanto dar un tratamiento adecuado? Lo único que tenemos no es ecografía, resonancia, no es tomografía por emisión de positrones, ¿no? O sea, para hacer un diagnóstico adecuado, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hacer una historia clínica adecuada. Pero si nosotros conocemos ya lo que está escrito, no se nos debe pasar las cosas. Y si practicamos y sistematizamos esto, tampoco. Entonces, en la norma técnica que es de libre acceso, ¿qué tenemos? Son fichas para llenar. Y es más fácil llenar una ficha que nos den una hoja en blanco y escribir, ¿no? Porque se nos puede pasar algo, ¿no? Entonces, acá tenemos primera parte, fecha, hora debería haber también, la identificación del paciente, antecedentes es muy importante. Acá está en más acercamiento, ¿no? Personales, hábitos nocivos y también familiares. Pero los que no deben dejar de preguntar son las enfermedades más prevalentes en el lugar donde están atendiendo, ¿no? Y las enfermedades más prevalentes son las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, asma. Acá falta también rinitis y enfermedades peligrosas, ¿no? Infartos y tuberculosis también. Eso no quita que pregunten otras adicionales, ¿no? Pero eso es lo mínimo que deben preguntar. Y no quedarse en el tema, ¿usted ha tenido alguna enfermedad? Y ustedes le dicen que no. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, y es por un tema de que no le dijeron los médicos que los atendieron, no interiorizan el diagnóstico, no lo aprenden, ¿no? Porque no se les dijo, no se les recalcó que tenían esa enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que yo les pregunto directamente, ¿no? ¿Usted ha tenido tuberculosis? Y me dicen que no. Pero me dicen, pero una vez cuando era joven me dijeron que tenía pleuresía. Ah, sí, y le pregunto, ¿y qué tratamiento le dieron? Con unas pastillas por 6 meses, ¿no? Pero las terminé, ¿no? Y nada más. Pero el paciente dice que no tiene tuberculosis, ¿no? Y esa pleuresía, que es un término de los años 50 o 40, no lo sé, o sea, ya no debe decirse en esta época, ¿no? Eso era una T pleural, obviamente, ¿no? Y el paciente no tenía interiorizado. ¿Con qué nos pasa también? Con hipertensión, ¿no? ¿Usted es paciente hipertenso? No. ¿Tiene presión alta? No. Y me pregunto, ¿no? ¿Alguna vez no le han tomado la presión y está alta? Sí, una vez. Y me dieron captopril, pero ya lo dejé de usar, ¿no? Porque me dieron por un mes. Y ese paciente tiene hipertensión, ¿no? Solo que como es asintomática, entonces el paciente no va a seguir tomando tratamiento. Pasa con asma sobre todo, ¿no? Con asma también. ¿Usted es asmático? No. La siguiente pregunta debería ser si ha usado tratamiento para el asma. Inhaladores. Y algunos pacientes le dicen, sí, usé inhaladores una vez, ¿no? Pero lo peor, ¿no? O sea, generalmente lo usan después de habiéndose indicado nebulización. Entonces la otra pregunta es, ¿lo han nebulizado alguna vez usted? Y les preguntan y le dicen que sí, pero nunca saben que tenían asma. Entonces, ningún médico en su sano juicio nebuliza a alguien que no tenga sibilancias, ¿no? Esa es la indicación, digamos, general más frecuente de nebulizaciones. Entonces, ese paciente que lo nebulizaron, que tenía broncoespasmo, eso no es una enfermedad, eso es una fisiopatología, ¿no? Entonces, y sobre todo les preguntan a ustedes, ¿mejoró con ese tratamiento? Sí. Entonces ese paciente era asmático, solo que nadie le dijo, oye, usted tiene asma, ¿no? Y el problema es que los pacientes después vuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que le dan es el salbutamol, ¿no? Pero sin embargo tienen síntomas frecuentes, sobre todo en invierno. Van a nebulizarse cada año, pero nadie les dice que tiene asma. Es un problema eso y después llegan a edades mayores con EPOC, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que preguntar esto. ¿Qué también reacción adversa a medicamentos? No solo alérgica. Porque, bueno, lo más llamativo es que alguien toma un medicamento y le da urticaria. Obviamente no lo va a tomar más, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien le indicó tramadol a un paciente y le da náuseas? Y luego viene por dolor también, y un dolor severo y yo quiero indicar tramadol. Si yo no le pregunto si ha tomado alguna vez tramadol y si le produjo algo, y yo le doy nuevamente tramadol, va a pasar, ¿no? Va a pasar ese nuevo evento adverso, no debería pasar. Dependiendo si es mujer, hijos vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la primera atención. Ya son 2 hojas que toma tiempo llenar eso. Para pacientes adultos mayores, más aún, ¿no? Tiene que detallar cada medicina que toma y definir el diagnóstico funcional, ¿no? El CATS. Y recién llegamos a la consulta, ¿no? Este es un formato resumido y son cosas que tenemos que llenar. El problema es cuando les dan una hoja en blanco, ¿no? ¿Y qué debe ir? Fecha, hora, motivo de consulta. No es solamente una lista de síntomas, ¿no? ¿Por qué viene por cefalea? Y punto. No, o sea, tiene que detallar también el anamnesis de ese síntoma, ¿no? No solamente es una lista. Funciones biológicas, el examen físico sí, pues no debe estar dirigido, no vamos a hacer un examen de 2 horas para una faringitis aguda. Tiene que ir dirigido al motivo de consulta
principal. De acuerdo a eso, planteo diagnósticos o problemas y diferenciales, tratamiento, si amerita o no exámenes auxiliares o referencias, siempre firme y sello, y también la próxima cita. La mayoría de pacientes tienen que reevaluar, no solamente es darle tratamiento y que se las arregle después, ¿no? Y así también ustedes aprenden la evolución de esa enfermedad y la evolución de sus tratamientos. Entonces, en base a eso, les voy a dar algunos ejemplos reales. Esta es una consulta de un médico en el 2012 en el Hospital Loaiza, ¿no? En base a lo que hemos hablado, ¿qué es lo que falta? Si no entiende la letra, dice, bueno, un signo de mujer, 52 años, cefalea bilateral de tipo opresivo hincada, náuseas, amanece con dolor, dolor la despierta, examen normal, plan TAC cerebral y RP flunaricina 10 miligramos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en esta consulta? Yesmi por el chat dice tiempo, enfermedad, síntomas del dolor, o sea, deduzco yo que las características del dolor. ¿Algo más? Álvaro dice semiologías, ya, funciones biológicas, Fiorella, nada más. Antecedentes, claro, dice Marta por el chat, ¿no? Algo importante, Fiorella, que dice por el chat, diagnóstico. Bueno, ¿dónde está el diagnóstico? Si yo no pongo diagnóstico, ¿cómo puedo pedir tomografía cerebral? ¿Cómo puedo recetar, no? Algo que falta también es la hora, tiene que ir siempre, no es igual atender a alguien a 8 de la mañana que atenderlo al mediodía. Tiempo, enfermedad, ya dijeron, las características del síntoma, ¿no? Acá yo no sé dónde es el dolor, siquiera, ¿no? No sé dónde es el dolor de cabeza. Es diferente de tener un dolor frontal, retronasal, maxilar, que occipital, parietal, etcétera. Es diferente. ¿Qué más falta? Antecedentes, efectivamente. Y el examen físico, ¿no? Lo único que dice es examen normal. Pero ¿a qué se refiere con normal, no? Orofaringe, pulmones. Lo mínimo que debe escribirse acá, aún así sea normal, es el sistema neurológico, ¿no? Y debería estar escrito, aún así sea normal. Y recién, obviamente, con base a eso, poner un diagnóstico, ¿no? Y en base a un diagnóstico, plan de trabajo y tratamiento, ¿no? Pero acá falta eso. Y eso es muy importante para yo dirigir con el diagnóstico y el mejor tratamiento de. ¿Cuánto tiempo cree que dura la consulta? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Probablemente haya sido muy corta, ¿no? 5 o 10 minutos. Y pasa el siguiente, como una máquina. No, pues no. Esto es, disculpen la letra, esta es una consulta mía del 2014. Lo voy a detallar, resumen al costado, pero lo que quiero que graben es las partes a grandes rasgos, fecha y hora, antecedentes, el motivo de consulta, el examen físico dirigido, los diagnósticos y problemas, el tratamiento y el plan de trabajo. El resumen de este caso es, al costado, dice fecha y hora, antecedentes, la paciente tenía asma y dislipidemia diagnosticada hace 2 años, en tratamiento, pero lo dejó, ¿no? Y es interesante estos casos porque así vienen, ¿no? La paciente me vino de frente, ¿no? Diciendo, doctor, tengo 2 bultos en la cabeza que me hacen doler la cabeza, ¿no? Son 2 bultos. Ya uno piensa que es un tumor. Pero aparte dice, y tengo colesterol muy alto, también eso me empeora el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, los pacientes vienen con creencias, ¿no? Con creencias que no son correctas, ¿no? Y es función también de nosotros corregirlas, ¿no? Pero lamentablemente no sé por qué muchos médicos se quedan con eso, ¿no? No sé por qué, porque no saben o porque no quieren perder tiempo en corregir esa mala creencia, porque eso implica tiempo, ¿no? Obviamente, yo en esta consulta no me demoré 5 minutos, ¿no? Y llegó con este LDL bien alto, ¿no? Y el examen dirigido, lo único anormal es que tenía contractura, ¿no? Contractura importante, dolorosa en la musculatura del cuello, en la parte cervical posterior y en los 2 trapecios, ¿no? Apenas se podía tocar, era muy dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos con esto? O problemas, ¿no? Tiene varios problemas, pero podemos ir dirigiéndolos a cada uno, ¿no? Uno, el diagnóstico es, bueno, no les he puesto acá, era una cefalea parietal, occipital, central, bilateral, y en realidad esos bultos, no lo he puesto acá tampoco, eran lipomas de menos de 1 centímetro de tamaño, ¿no? Que era un hallazgo incidental, ¿no? No tenían nada que ver con la cefalea, ¿no? Y eso le dijimos, eso no es ningún problema, su dolor de cabeza es por otra cosa, ¿no? Por cefalea tensional y por la contractura muscular severa que tienen. Y esto me lleva obviamente a otro manejo, ¿no? Tanto farmacológico, perdón, no farmacológico, que es corregir la postura, derivar la terapia física y tratamiento con analgésicos y relajantes musculares para el dolor y estatinas para la dislipidemia, porque son LDLs bien altos, ¿no? Y ya 2 años sin que haya corregido con un peso más o menos, no, con leve sobrepeso, esto probablemente es ya de tiempo, ¿no? Entonces, darle chance a
a que corrija solo con dieta, difícil, ¿no? Es un valor bien alto. Entonces optamos por darle estatina. Esta es otra consulta. El anterior era de hospital, este es de clínica. Obviamente no soy yo porque ya saben cómo es mi letra. Y es para llenar inclusive, ¿no? ¿Qué falta? ¿Por qué falta en esta consulta? A pesar que está para llenar, ¿no? Tiene ítems para llenar. Todo, Yesmi, no, pues hay que ser específico, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es ese todo? Faltan los antecedentes. Antecedentes, ya. ¿Qué más falta? Ya, tiempo de enfermedad. ¿Qué más falta? El examen clínico. El examen clínico, ya. ¿Qué falta en el examen clínico? Todo, no. ¿Qué cosa específicamente? ¿Cuál es el motivo de consulta? Dice dolor cervical, ¿no? ¿Con eso yo puedo hacer un diagnóstico? Sí, ¿no? Cervicalalgia, como ha puesto el doctor, ¿no? Pero eso me deriva a un tratamiento necesariamente. Ya, a ver, Angie, Yesmi han opinado. Datos sí, de antropométricos, peso. Lo que está para llenar, ¿no? Y no está llenado. Funciones biológicas. Pero ya, dirigidos para el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que falta? Aparte de antecedentes. El examen físico, ¿qué es lo que falta? Por lo menos, ¿no? Detallar. Falta la semiología del dolor. No. Ya, en el motivo de consulta sí falta la semiología del dolor. El examen físico por lo menos creo que debería indicar si encontrar contractura muscular o no. Claro, ¿no? Verificar si hay contractura muscular o no. El soma en general, ¿no? Sobre todo de la columna y del cuello. Aunque no sabemos si el dolor cervical es anterior o posterior, es bilateral, ¿no? No dice nada en esa historia, ¿no? A ver, por el chat dice Marta, examen neurológico. Gabriela dice lo que ya dijeron las antropométricos, relato de la enfermedad, soma, ¿no? También, ¿no? Entonces, efectivamente, falta tiempo de enfermedad, falta las características del síntoma, falta antecedentes, falta examen físico dirigido, ¿no? ¿De qué vale que el paciente tenga dolor cervical y ponga tórax y pulmones normal, ¿no? O sea, no me ayuda a ese diagnóstico, ¿no? A pesar que tiene el diagnóstico, tiene tratamiento, ¿no? Y a pesar que dice se brindó a educación respecto a los diagnósticos, ¿no? Probablemente el paciente no mejore, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta consulta? 20 minutos, 30 minutos, una hora. Esto es una atención de clínica, ¿no? Pero ya les dije, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y en clínica, lamentablemente, a los médicos nos pagan por consulta, ¿no? Les voy a mostrar otra consulta, esta es mía también cuando trabajaba en esa época, 2014, en la clínica. Nuevamente quiero que fijen los datos, ¿no? Los datos que están llenados se los voy a poner para que vean fecha, hora, tiempo de enfermedad, el relato de los síntomas, ¿no? Acá dice cervicalalgia posterior, irradia dorso, intensidad 8/10, recibió tratamiento con celecoxib, ciclobenzaprina, el dolor solo bajó a 5, casi, o sea, muy poco, ¿no? Poco menos del 50%. Un día llega por lumbalgia derecha, ¿no? Que calma con el decúbito. Entonces se agregó, tiene cervicalalgia, dorsalgia y tiene lumbalgia. No es un antecedente, pero está acostumbrada a trabajar sentada frente a una computadora y se encorva. El examen físico dirigido tiene escoliosis dorsal de concavidad izquierda y lumbar también de concavidad derecha, probablemente por la mala postura al sentarse frente a la computadora, y tiene contractura muscular lumbar muy dolorosa izquierda. Pero tenía la CE negativo y el aumento de la cifosis dorsal. ¿Cuáles son los diagnósticos? Cérvico-dorsolumbalgia, contractura muscular, y el tratamiento es analgesia, relajantes musculares, pero también medidas no farmacológicas, ¿no? De nada va a valer que yo le dé tratamiento con fármacos si el paciente siga en una mala postura al día siguiente nomás de que vuelva al trabajo, ¿no? Y tratamiento no farmacológico es que vaya a medicina física en rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duró esta consulta? 5 minutos, 10 minutos. Duró más probablemente, obviamente yo no recuerdo cuánto duró, ¿no? Pero alguien se dio cuenta, esto es de fecha 19 de agosto y esto es del 9 de septiembre, ¿no? Es 25 años. Es la misma paciente, ¿no? Es la misma paciente y no obviamente porque solo se veía con dolor, sino se apareció otro dolor, ¿no? Que era lumbalgia derecha. Y probablemente en esta consulta primera, el dolor cervical era nuevamente, ¿no? Por contractura muscular, por la mala postura inadecuada que tenía, ¿no? Entonces se le acabaron las 14 tabletas, 7 días capaz le calmó y obviamente vuelve el dolor, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de recetar fármacos, ¿no? Es varias cosas que tienen que ir practicando y acostumbrándose a desarrollar eso. Entonces, para esto necesitan
conocimientos. ¿Y qué conocimientos necesitan? Es una pregunta que me hice desde la primera vez que hice esta charla, ¿no? Allá por el 2015. ¿Qué aprenden los alumnos en la práctica realmente en la universidad? Pues para eso les hice preguntas a ustedes, solo respondieron 28. Bueno, los datos que tengo acá es 27 nada más. Pero comienzo por esto, ¿no? Esta es la estadística del Hospital Loaiza del 2017 y son hospitalizaciones en medicina interna, ¿no? Todos los pabellones que hay de medicina interna. Un total de 7.000 altas en el año. ¿Cuál fue la consulta más frecuente? Sí, ha aumentado, eso es, lo vemos, falla renal, ¿no? Falla renal crónica, para diálisis o descompensada, etcétera, etcétera. De ahí sigue ITU, sobre todo la CITUB. De ahí sigue ACV, neumonía, pancreatitis, cirrosis, insuficiencia cardíaca, celulitis, diabetes, ¿no? Son las primeras 9, ¿no? Son más frecuentes, ¿no? Entonces, ustedes aprenden medicina en hospitalización, pero ustedes saliendo de la universidad van a atender pacientes con falla renal crónica, con ITU sí, con ACV no llegan a emergencia, ¿no? Con neumonía también llegan a emergencia generalmente. Algunos sí pueden llegar antes al centro de salud. Tienen que aprender por eso a tratar y diagnosticar una neumonía solo con clínica o sospecha clínica, ¿no? Las pancreatitis van a emergencia, cirrosis, ICC van a emergencia también. Celulitis sí, a veces van a consultorio. Diabetes sí también va a consultorio, ¿no? Pero faltan muchas cosas acá, ¿no? Entonces les pregunté, ¿no? No solo a ustedes, sino del 2015, al inicio lo hicimos con clickers, cuando estábamos ahí presentes hasta el año pasado, que hacíamos presencialmente allá con clickers, ¿no? Acá sí fue por encuesta y acá también fue por encuesta, ¿no? El año pasado y este año. Entonces les di 5 enfermedades y que ustedes digan qué es lo que aprendieron, sienten que aprendieron más, ¿no? Claro, es muy subjetivo, ¿no? Algunos piensan que aprendieron más una cosa u otra, etcétera, o no entendieron la pregunta, ¿no? Pero que aprendieron efectivamente, ¿no? Aprendimos más insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es lo que ven en el hospital. De ahí hipertensión, de ahí enfermedad coronaria, nadie arritmias, nadie insuficiencia venosa crónica. Y lo que hice fue un match, pues, ¿no? Pero estos son datos del Hospital Loaiza, nada más. ¿Cuál fue la patología cardiovascular más frecuente atendida en consultorio externo del Loaiza, ¿no? Hipertensión arterial. Obviamente a los diferentes consultorios, ¿no? Cardiología, medicina, geriatría, etcétera, etcétera. Casi 10.000 pacientes. ¿Pero cuál fue la segunda? Y la tercera. Varices de miembros inferiores. Es la causa más frecuente de edemas, ¿no? Pero sin embargo vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa crónica que vienen tratados con furosemida, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Enfermedad isquémica del corazón y falla cardíaca y fibrilación están en otro. Sin embargo, muy poco han aprendido insuficiencia venosa crónica. Gastro, ¿qué es lo que más aprenden? Hemorragia digestiva, que es lo que se hospitaliza, pues, ¿no? De ahí diarreas, de ahí intestino irritable, muy poco gastritis, cirrosis. Pero en consultorio, ¿qué es lo que se ve más frecuentemente? A pesar que el Hospital Loaiza es un centro de referencia, ¿no? Para gasto. Aún así, lo que se ve más es gastritis, dispepsia, estreñimiento, NASH, que yo pienso acá es más, ¿no? Solo que no se diagnostica como tal, ¿no? Hígado graso frecuente, inclusive en personas jóvenes también. Cirrosis, reflujo gastroesofágico y intestino irritable. Esto es lo que deben aprender. Reumatos, esto no es solo de ustedes, ¿no? Vienen los años. Lo que aprenden que es lupus y AR, ¿no? Muy pocos, lumbalgia, osteoporosis y osteoartrosis, nadie para este año. ¿Y qué es lo que se ve frecuentemente? ¿Qué es lo más frecuente? Artrosis. Sin embargo, nadie aprende artrosis. De ahí lumbalgia, osteoporosis. Pongo acá cefalea tensional porque algunos, no pocos pacientes que veo en consultorio con cefalea, si les hago más preguntas, aparecen con dolores en otra parte, ¿no? Entonces eso no solamente es cefalea tensional. Y confirmo después con el examen físico los puntos dolorosos 18 y 18. Pues, ¿no? Al final no es cefalea tensional, sino fibromialgia, ¿no? Pero bueno, la estadística dice cefalea tensional. Y AR y lupus queda en otros, ¿no? Endocrino, diabetes a la cabeza, pero de ahí aprende enfermedades tiroideas, ¿no? Y muy poco dislipidemia. ¿Sí? Bueno, sí, efectivamente, diabetes mellitus es lo que se ve más en consultorio, no solo endocrino, nuevamente, esto incluye todo el hospital, ¿no? Solo estoy poniendo la patología. Y en segundo puesto es dislipidemias. Inclusive yo creo que esto también es más frecuente, ¿no? De ahí obesidad, hipotiroidismo, pero muy probablemente sea subclínico, no clínico, ¿no? La mayoría de pacientes con hipotiroidismo en la consulta que veo yo es subclínico, ¿no? Un TSH elevado con T4 normal, ¿no? Entonces, no aprenden dislipidemia, neumología, TB, infecciones respiratorias. Esto es interesante, ¿no? Aquí he incluido enfermedades respiratorias, no solo neumo, ¿no? He incluido los diagnósticos de vía aérea superior. Y no solamente están EPOC, bronquitis crónica y asma, sino interesantemente rinofaringitis aguda y rinitis alérgica, tal cual como están en la estadística, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? Rinofaringitis aguda, lo que comúnmente nosotros conocemos como resfrío común, creen que se va a venir a atender al hospital Loaiza
en la cual la cita se saca solamente una vez al mes y le dan cita cada 2 meses, difícil, ¿no? Difícil que un resfriado común se atienda en el hospital. Entonces yo deduzco, es algo indirecto, no puedo comprobarlo, ¿no? Que obviamente los pacientes no vienen acá con resfriado común, ¿no? ¿Por qué? Porque el resfriado común no van a la farmacia y se automedican y pasan. Y lo otro, si aún así no vayan a la farmacia, tienen una evolución natural, ¿no? Evolución natural de 7 días como máximo. Entonces ya para cuando sacaron la cita ya el resfriado pasó, ¿no? Entonces muy probablemente estos casos sean de rinitis crónica o rinitis alérgica que viene reagudizada. Entonces realmente no sea una rinofaringitis aguda, sino sea una rinitis alérgica. Y es frecuente, ¿no? Como hemos intentado comentar en el curso virtual que llevamos con algunos de ustedes. Pero también tiene que conocer manejo de inhaladores, asma y EPOC. Y TB aparecen otros, ¿no? Por más que sea prevalente, solamente van al programa probablemente, ¿no? Y quizá hay un tema de buena captación en los centros de salud y se tratan allá, ¿no? Y ya no viene por eso al hospital, ¿no? Eso no quiere decir que no vayan a saber tuberculosis, si la deben saber, está muy bien que lo hayan aprendido, pero nuestra función como médicos es detectarlos a tiempo, diagnosticarlos y derivarlos a tratamiento al programa, ¿no? Infectología, esto recién lo pregunté desde el año pasado, que aprenden más dengue, más tropicales, ¿no? Dengue, infección por VIH, malaria, y más abajo ETS, parasitosis y uso de antibióticos. Malaria sí se tiene que saber, pero en los lugares que son endémicos, ¿no? Realmente el norte, la selva, ¿no? Infección por VIH, antes veíamos inclusive pacientes hospitalizados con VIH, ya no vemos. Muy probablemente pues, son detectados a tiempo y siguen targa, ¿no? Ya se ha convertido en una enfermedad crónica y la ven los infectólogos. Y dengue tampoco, a veces llegan a emergencia algunos, pero derivados de áreas endémicas. Entonces, tienen que saber esto. ¿Cuál es la patología infecciosa? Bueno, la única la estadística actual que he encontrado en la web solamente es hasta el 2015. Solamente he separado las patologías infecciosas, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente en general? Son las infecciones respiratorias altas. De ahí infecciones intestinales, de ahí infección de transmisión sexual, de ahí parásitos y de ahí micosis. Eso es lo que tienen que saber. Si hacemos un match, dicen, no, yo para qué voy a saber atender este resfriado común, faringitis, nos va a tocar, aunque no queramos. Lo que yo cuando veía o atendía en clínica, en consultorio 2, 3 veces por semana, eran pacientes con resfriado común, con faringitis. Y si sacan cálculos ustedes, 17% de 9 millones que se atendieron consultas en ese año, sale 1,5 millones, y si lo dividen en los más de 80.000 médicos que existen ahora, sale casi 20 pacientes por IRA por año por médico, ¿no? Les van a tener que atender, aún así no quieran, infecciones respiratorias altas. No a todos les van a dar, o le tienen que dar antibióticos, y al revés tampoco. No todos, no es que el 95% de pacientes son resfriados comunes o son virales. Eso ya lo revisamos en el curso virtual. Hay un porcentaje importante que pueden tener complicaciones si es que no se diagnostican y al final es una infección bacteriana, ¿no? Entonces tienen que aprender muy bien a diagnosticar una infección respiratoria alta. ¿Qué pasa en emergencia donde ustedes también van a trabajar en el externado y más aún en el internado? 90.000 atenciones, las más frecuentes en medicina eran dolor, infecciones respiratorias, intestinales, fiebre, probablemente por lo mismo, ictus, cefalea, lumbalgia y hipertensión arterial. Acá obviamente no creo que lleguen por presión alta, ¿no? Muy pocos es que tienen un tensiómetro en su casa y se la miden, ¿no? Probablemente vienen por cefalea y le encuentran presión alta, ¿no? Y la mayoría de gente piensa eso, que la hipertensión de cefalea. Entonces, para terminar esta segunda parte, y ya irnos a la parte más aplicativa, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes necesitan? Primero, diferenciar que lo que aprenden en hospitalización van a hacer en su trabajo médico saliendo del hospital, ¿no? Y para eso tienen fuentes de libre acceso, las estadísticas del MINSA, que dicen las estadísticas del MINSA que las 5 patologías médicas más prevalentes son las infecciones respiratorias agudas, de ahí las infecciones intestinales, las infecciones de estómago, del aparato urinario y de dorsolumbares. Eso es lo que tienen que saber. Y en el hospital sí se atiende más cosas crónicas, más enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, gastritis, con artrosis, lumbalgia, dispepsia, y no creo que sea, como le digo, rinofaringitis aguda, sino lo más probable es que sea rinitis alérgica. Ok, ahora sí, abran su Socrative para que respondan a la siguiente pregunta. Este es un caso clínico, real también, del Hospital Loaiza, y es examen físico. Con esos datos, ¿qué creen ustedes que tienen, ¿no? ¿Qué patología? Uy, respuestas variadas. La más frecuente fue A, de ahí en segundo lugar fue D. Entonces, osteoartritis dice la mayoría, y artritis reumatoide otro porcentaje menor. Nadie dice osteoporosis, lupus y fibromialgia. Ok, entonces, estas fueron las respuestas de los que ahora son internos.
similar, ¿no? Algunos respondieron osteoartritis, otros respondieron, obviamente los que estaban presentes, ¿no? En esa época 32 nada más, y 40% artritis reumatoide, ¿no? Entonces hay discordancia, no hay un diagnóstico exacto realmente. ¿Qué dijo el reumatólogo? El reumatólogo dijo, no, esto es lo que está textualmente, perdón, de lo que está escrito en la historia, ¿no? Tiempo de frenada 2 semanas, peso, talla, nódulos en interfalángica distales de manos asociados a dolor, nódulos de Heberden, radiografía de manos, signos de osteoartrosis nodular de manos. Obviamente el diagnóstico pone eso y el tratamiento glucosamina meloxicam. ¿Qué les llama la atención de esa atención? Vayan pensando, esta es otra pregunta, un poco ya más compleja. Este es un paciente que atendí yo en el hospital, tiene más datos, varios me habrán escuchado, ¿no? No es que el paciente viene con este relato pegado en su frente, ¿no? Como les ponen los exámenes de la universidad, ¿no? Sino estos datos yo los he tenido que sacar hablando, examinando, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que no hay mucha duda en este caso, ¿no? Vamos a avanzar. Tiene dolores articulares difusos, no hay fiebre, aumento de volumen en dedo de manos, camina, llega a caminar con bastón y no mejora con AINES, pero sí con corticoides, ¿no? Entonces, en el examen físico hay sinovitis, en la placa de manos hay erosiones, ¿no? Esto indica no una osteoartritis, osteoporosis, lupus, es una AR, ¿no? Con estos datos. Y es lo que respondieron el año pasado también la mayoría. Entonces, es un paciente, como les dije, que atendimos en el 2013, aparte de la semiología que les dije, el examen físico, todas las articulaciones estaban inflamadas, ¿no? Inclusive ya tenía hasta desviación cubital de mano. Y alguien le pidió una placa de manos y ya tenía erosiones, inclusive era antigua, no era reciente. Se veía erosiones en la cabeza del metacarpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Poliartritis, muy probablemente por AR reactiva. El tratamiento que le dimos fue Celecoxib, paracetamol y prednisona a dosis baja, ¿no? Obviamente le pedimos en el plan de trabajo y lo citamos en una semana. Y obviamente en la semana siguiente viene con factor reumatoide recontra elevado, 240 casi, y un PCR elevado en 10, ¿no? Pero ¿cuál fue la evolución? Miren, en menos de una semana, el dolor que tenía 9 de 10, solo con tratamiento con corticoides a dosis baja y AINES, bajó a 3, 4, ¿no? Ya no caminaba con bastón y la sinovitis desapareció en casi todas las articulaciones, excepto en 2 articulaciones, ¿no? El paciente mejoró en una semana, ¿no? Haciendo un diagnóstico adecuado, aún sin exámenes auxiliares, solamente con anamnesis y examen físico, ¿no? Y después ya le dimos el tratamiento definitivo, ¿no? El metotrexate, ¿no? Con ácido fólico. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo en estos dos casos? Acá de 74 años y acá 72 años, ¿no? Pero acá se atendió en el 2010 y acá en el 2013, ¿no? Claro, ¿no? Bruno dice, por el chat es el mismo paciente, pero que en el 2010 tenía osteoartrosis y ahora tiene artritis reumatoide. Obviamente acá no se pidió ningún examen auxiliar, ¿no? Porque no se sospechó. La clave acá es que inclusive podría salir el diagnóstico en la primera atención, aún así ni siquiera examinando como se debió examinar, porque solo examinó las manos, ¿no? Al final lo que vale es lo que está escrito. Lo que está escrito acá solamente dice nódulos de Heberden. Pero los nódulos de Heberden son una deformación, no duelen generalmente, o no duelen de tanta intensidad. Y de hecho que acá había sinovitis. Entonces realmente no era nódulo de Heberden doloroso, sino era una sinovitis, que obviamente por la edad tengo artrosis, eso no lo quita, ¿no? O sea, sí tenía artrosis, pero la causa de sus dolores no era la artrosis, ¿no? Sino era una R. Muy importante en esta consulta también, obviamente ha sido muy rápida, ¿no? Y el diagnóstico sugerido inclusive, ¿no? No pone acá descripción, sino de frente pone signo de osteoartrosis de manos y por eso tienen que desarrollar también ustedes su capacidad de leer imágenes. Aún así no se les enseñen en las prácticas. Yo no soy radiólogo, pero yo he ido aprendiendo imágenes, viendo a mis pacientes y haciendo el match, y no solo con el paciente, sino con la bibliografía, ¿no? Entonces, muchos informes nos vienen con normales y al final tienen algo que se ve ahí. Y eso es lógico, ¿por qué? Porque el radiólogo ve imágenes nada más, no ve el paciente. En cambio, nosotros, al revés, no somos los médicos tratantes, pensamos qué es lo que tiene el paciente y recién ahí buscamos en la placa lo que puede tener el paciente. Entonces ahí sí nos va a pasar menos cosas. Entonces yo acá ni siquiera era necesario tomar una radiografía de mano. El diagnóstico salía solo con la clínica y solo con el factor reumatoide y el BCG elevado, ¿no? Y en una semana el paciente mejoró lo que no había mejorado en 2 años. Y no solamente es el objetivo manejar el dolor, sino evitar cronicidad del dolor y evitar deformaciones y limitación funcional. Entonces, para terminar, ahora sí les pido con sinceridad que voten a esta pregunta.
¿Qué consideran ustedes que han aprendido en esta poco más de una hora que me han escuchado y algunos participado? Solo 2, 4, 5 han aprendido la D, algunos han marcado diferente A, C. Entonces, bueno, lo importante es que obviamente aplicar los formatos de MISA lo tienen que hacer ustedes, ¿no? En todas sus atenciones. Si no lo han hecho antes, que en el externado van a ir a postre. A ustedes le dan, no sé si una hoja en blanco o le dan un formato. Acostúmbrense a bajar esa bibliografía y llevarse esas hojas de la atención médica y hacer como si fuera su cartilla, ¿no? Como si fuera su cartilla para sistematizarse en lo que deben preguntar. Obviamente les va a tomar tiempo, pero no se enfaticen en eso, ¿no? En que a pesar que la cola sea de 20 personas, tienen que explicarle a los pacientes cada vez que entran, ¿no? Y nos ha pasado también, ¿no? Cuando hicimos el serum, 20 consultas diarias, ¿no? No paramos ni para ir al baño, no podíamos, ¿no? Porque el paciente venía y venía y venía, entonces le explicábamos gente que tocaba la puerta y peor en el seguro, en la salud, que te demandan muchas cosas. Teníamos que explicarle, ¿no? Yo me tengo que demorar, así como me voy a demorar con usted, también me tengo que demorar con el otro paciente, ¿no? Es así. Es así, no es que no es al revés, no es que yo tengo que adaptar mis 20 pacientes a 2 horas, ¿no? Sino me debo demorar lo que debo demorarme, preguntando lo que debe preguntarse. Si al final el paciente no tiene ningún antecedente, perfecto, ¿no? Recién ahí yo puedo decir antecedentes no contributorios. Pero siempre preguntar, ya les dije, ya les di ejemplos, ¿no? No quedarse simplemente, ¿tiene asma? No, punto. No. Las enfermedades sí efectivamente que deben aprender son diferentes a la hospitalización y en consulta deben invertir tiempo, ¿no? Y en educación también, efectivamente. Entonces, sea que ustedes atiendan en clínica con un consultorio con todas las últimas avances tecnológicos o no, sea que atiendan en un consultorio en el Serum, que apenas es un cuarto, y bueno, no se los recomiendo, pero los que decidan trabajar en un container en el Solidaridad, cumplan todo lo que les he mencionado, ¿no? Desarrollen eso, tiempo, hablar con el paciente y leer sobre las patologías prevalentes, ¿no? Entonces, primero, para atender adecuadamente el consultorio externo, tienen que hacer una historia clínica adecuada. Para eso, la forma más práctica es seguir las normas del MINSA, ¿no? Ahí eso no lo debe pasar nada. Identificar el motivo de consulta. A veces no es solamente un motivo de consulta, o el motivo de consulta inclusive no es la enfermedad que tiene, ¿no? Pueden ser otras cosas. Al final pueden ir por cefalea y al final tiene fibromialgia, pueden ir por cefalea y tiene ansiedad, depresión además, etcétera, ¿no? Obviamente si tiene 10 problemas, porque me ha pasado, un señor vino con una hoja escrita, a veces pasa, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien para que no se le olvide, y tenía 18 síntomas, ¿no? Y me lo empezó a numerar, ¿no? Pero obviamente no iba yo a poder resolverle en 20 minutos o 30 minutos siquiera todos esos síntomas, ¿no? Algunos obviamente estaban relacionados y formaban parte de la misma patología, pero si ocurre, si ese fuera el caso, hablan con el paciente nuevamente y le dicen, mire señor, vamos a resolver este primer problema primero y estos demás los dejamos para la siguiente consulta, etcétera, al siguiente control, ¿no? A la próxima cita, ¿no? Sistematizar van a tener, o sea, esto es inherente, ¿no? O sea, no solamente es que nosotros hablamos con el paciente, lo tenemos que escribir en una historia, eso toma tiempo también, tenemos que llenar papeles, tenemos que escribir en computadora, dependiendo del lugar donde atendamos, toma tiempo también. Entonces tenemos que aprender a sistematizar y hacer todas las cosas de una forma alternada, ¿no? Hablar con el paciente, examinar, escribir, etcétera, etcétera. Eso ya se desarrolla con la práctica, ¿no? Al principio les va a tomar un montón de tiempo, no se desesperen ni por ustedes mismos, ni por lo que les puedan estar tocando la puerta o exigiendo afuera, ¿no? Otra cosa muy importante es que no solo conozcan que la hipertensión es lo más frecuente que voy a ver, o que la causa más frecuente de edema es insuficiencia venosa, ¿no? Sino también tengo que aprenderlo a diagnosticar y a manejar, ¿no? Y si no puedo manejarlo yo, lo derivo, ¿no? Si yo no sé manejar insuficiencia venosa, lo derivo al especialista, sea un internista, sea cirujano vascular, aunque cirugía vascular generalmente está más para cirugía, no más que para tratar síntomas, ¿no? Y el tiempo de consulta debe ser variable, ¿no? Aún así ustedes les pongan 4 pacientes por hora, que eso es lo que nos pone acá en el hospital. Si tiene que pasar, y me ha pasado a veces que me he demorado 45 minutos con una señora que estaba llorando, que obviamente tenía que escucharla, estaba deprimida y tengo que hablar con el paciente. No solamente escucharlo sin interrumpirlo, sobre todo en esas circunstancias, sino que después yo hablarle, ¿no? Hablarle por el problema emocional, hablarle de los problemas, o sea, escapa más allá de, ¿no? Aunque yo no soy psiquiatra, igual tengo que desarrollar esas habilidades, ¿no? Ya después
tengo que derivarlo a psiquiatra, etcétera, etcétera, pero a veces simplemente en el hecho de que el paciente hable y nosotros los escuchemos se le alivian muchos síntomas, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenía para hablar. Espero que hayan podido escuchar, sacar algo importante o grabarse algunas claves de esta charla. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Juan dice una opinión, ¿no? Las estadísticas de las enfermedades más prevalentes fueron interesantes. Sí, yo recién las aprendí o las descubrí, ¿no? Para hacer esta charla de 2015. Por eso insisto, desde esa época que realmente la currícula tiene que dirigirse por ahí, ¿no? Pero bueno, ok chicos, espero que saquen provecho de esto. No lean solo las diapositivas, bájense esa norma técnica, desacostúmbrense de leer solo diapositivas, ¿no? Aprendan a leer. Para mí es mejor el up-to-date, más práctico. Pero también lean de estas cosas, aprendan la patología de ustedes, ¿no? Del Perú, ¿no? Lo que nosotros vamos a atender, ¿eh? Quiera que no, ustedes van a hacer serum, aunque se vayan a Estados Unidos, bueno, salvo los que se vayan y residan ya toda su vida en Estados Unidos o en España, o donde decidan ir, eso es bien por ustedes, ¿no? Pero sea que vayan a otro país, tienen que saber la patología de ese país. Y si van a quedarse acá en el Perú, tienen que saber la patología del Perú. Bueno chicos, si no hay preguntas, opiniones, muchas gracias por escucharme. Nos estamos viendo en otro